Muy bien. Muchos misterios tiene la religión judía y uno de ellos nos ha quedado en el tintero en otras charlas que tuvimos con el doctor Andy Faur, y ahora queremos retomarla. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, querido? Bien, bien, gracias. Así que sonás enfermo, Marcos, y me llamás doctor, no te voy a curar, ¿viste? O sea, no es mi especialidad, ¿vio? Pero, Bueno, le quería preguntar qué puedo tomar. claro, claro, Bueno, ya que no me puede curar, hablemos de otra cosa. Le quería preguntar, hablamos la vez pasada, estábamos hablando del tema de la conversión, y dijimos, bueno, vamos a dejarlo para otro capítulo porque es todo un tema en sí. Bueno, verdad, henos aquí en ese tema. El judaísmo, yo quiero hacer como intro una cuestión que el judaísmo es una de las pocas religiones, no sé si las pocas, pero otra, una de las que no hace proselitismo. O sea, no es una religión que busca adeptos o que sale a buscar a convertir gente así de prepo ni nada, sino todo el contrario. Es una religión que busca que la gente, aquellos que se quieren acercar, tienen que pasar algún tipo de tiempo, ¿no? O alguna preparación. Entonces, claro. bueno, vamos a ver de qué se trata la conversión dentro del judaísmo. Buenísimo. Sí, claro. Y me acuerdo, Marcos, donde dejamos la última vez, que fue en la festividad de Shavuot, ¿te acordás? Que Sí, hablamos de Ruth, como exacto, la primer conversa, y que yo te dije que en realidad no es versa, sino el primer personaje que conocemos, por lo menos, que se integra, ¿no? O sea, adhiere al pueblo judío. ¿Sí? Entonces, sí, porque el concepto de conversión, así como lo conocemos nosotros, es posbíblico en realidad, ¿sí? así es. Viene de más tarde. Entonces, Pero sí, sí, bueno, se la consideraba míticamente como la primer eh, conversa, ¿no? La primer, exactamente, incluso se dijo también que en Madar Sinai, cuando estuvieron en el monte Sinai, también hubo una especie de conversión masiva. Bueno, son todas relatos o narrativas que claro, no tienen fundamento, pero claro. digamos parte de esta narrativa. Y lo que decías es interesante, que es verdad que el judaísmo no es proselitista, pero sí hubo épocas en la historia del pueblo judío que el judaísmo integró, en la época de los macabeos, por ejemplo, Marcos, de nuevo, Ujú. lo dejamos para otra si querés, Sí, se sí, integró una gran cantidad de pueblos al pueblo judío, a la vivencia judía, entre ellos el papá del rey Herodes, ¿entendés? Más o menos, para tener una idea mm, que no era judío ujú. y después Pero, de hecho lo hicieron pertenecer, pero digamos. se integran ¿por qué? ¿Para participar de la lucha de la Macabea o? Porque, no, no, porque en Mm, esa época los macabeos eran imperialistas de alguna, hoy lo llamaríamos, ¿no? Marcos claro, imperialistas, conquistadores. y expandían, digamos, el reino macabeo. En general, viste, cuando uno dice Israel, los límites de Israel, hubo muchos límites de Israel en las épocas bíblicas, ¿no? Ujú, Y uno de los más grandes, digamos, de los reinos más grandes fue el reino macabeo en su mm, apogeo, ¿sí? Cuando estaba en la cima de su poder, era uno de los ujú. reinos que tuvimos más grandes, no el de Salomón ni el del rey David, sino el de los macabeos, Ah, era de los más grandes. Entonces, en ese imperialismo que tenían, integraban pueblos, ¿sabían? Moabitas, claro. todo tipo de pueblos cananeos, Ajá. ¿qué más? Se me fue el nombre Petra, de los de Petra, ¿cómo se llaman? Bueno, unos cuantos pueblos, Ujú, nabateos, la mamá era nabatea mm, de Herodes, de los nabateos, entonces toda esta gente que quedaba bajo control, bajo dominio del reino macabeo, de hecho participaban del pueblo judío, eran partes claro. integrantes del pueblo judío, entonces sin un Ujú. proceso de conversión formal, simplemente se hacían parte de Sí, ok. que son partes de la historia sumamente interesantes y menos conocidas en general. Cuando Pero termina bueno, el reino macabeo, ¿esa sí. gente queda perteneciente al judaísmo? Em, a ver, digamos, hubo varias etapas porque el reino macabeo duró mucho tiempo, o sea, Ujú, vamos a decir, podemos decir que duró prácticamente la dinastía macabea
hasta el rey Herodes, digamos, ¿no? Que fue Ah, mucho tiempo, que fue desde el siglo -2 hasta casi el cero, digamos, ciento y pico de sí, años. Entonces, 200, sí. durante toda esa época se fue sumando pueblos. Entonces, de hecho, se hacían parte del pueblo judío diverso de aquella época. Entonces, ¿qué pasó cuando se destruye el templo? Ya hubo una dispersión muy grande, ya hubo mucho más, era mucho más conflictivo, mucho más Ujú, difícil de terminar, pero básicamente era judío el que vivía dentro del reino judío, en términos claro, generales, ¿no? claro, Hablando. claro. Y sí, hubo mucha gente, o sea, muchos pueblos que por voluntad propia o por decisión del reino del reino hasimoneo de aquella época, eh, fueron parte del pueblo judío. Y Exacto, como el papá de quedaron. Herodes. Bárbaro. Sí, sí. Ok, Mm. bueno, pasado el papá de Herodes, vamos Vamos a a lo entrar nuestro. en la parte Dale. técnica o bíblica de cómo se produce el proceso de De conversión. conversión, vamos a decir así, el proceso de conversión es un proceso muy antiguo, en grande, ¿no? Muy antiguo en el pueblo judío, tiene 2000 años más o menos, que hay, que hay la posibilidad de ser parte de la religión y del pueblo judío. Y esto te los pongo juntos, Marcos, ¿está bien? Es Ujú, ser parte de la religión del pueblo judío a través de un proceso, ¿sí? Llamémoslo así, de un proceso que es un proceso de conversión, que es un proceso complejo. Como dijiste vos, el judaísmo digamos, a partir de la destrucción del templo, a partir de la pérdida de soberanía, no fue una religión proselitista, ¿sí? A diferencia de las religiones en donde, y esto es interesante, porque en los contextos donde el judaísmo se desarrollaba, que eran básicamente el contexto musulmán y el contexto cristianos, sí, fueron y son hasta hoy en día religiones proselitistas, ¿sí? A ujú, diferencia del judaísmo, que en términos generales también eh, eh, mm, no te la hace fácil, vamos a decir así, Marco, ¿sí? No ujú, es un proceso sencillo, no es algo que te van a buscar, sino que vos lo buscás en general, ujú. y que tiene varias partes, ¿está bien? O sea, la Sí, parte principal, digamos, es la parte de los estudios. Hay que estudiar judaísmo, hay que saber judaísmo, hay que saber de la religión judía, de la cultura judía, de la historia judía, que es un proceso largo, que puede ser un año, año y medio, depende, ¿sí? de qué forma lo hagas, y tiene una especie de validación, llamémosle, que es un Beit Din, que es un jurado de tres rabinos que te tiene que aprobar esa conversión. Y después hay que hacer otro tipo de cosas. Generalmente el converso o la conversa, eh, para terminar el proceso, se sumerge en una mikve, en un baño ritual judío. Ese sería el ujú, último paso. Y a los hombres se les solicita hacer, se les pide hacer el Brit Milá, la circuncisión también, ujú. como parte de esos procesos, más allá de cambiarte el nombre. ¿Está bien? O sea, lo que te piden es o cambiarte o agregarte un nombre, Marcos. O sea, para ser parte del pueblo judío tenés que ponerte un nombre generalmente tradicional judío, para que de alguna manera implica una identificación también con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque esto es lo que te decía, el proceso de conversión en términos generales es, yo me convierto de una religión a otra, digamos, ¿sí? Yo era cristiano, dejo de profesar el cristianismo y me convierto en judío, ¿sí? Obviamente que el proceso de conversión al judaísmo implica anular o dejar todo otro tipo de prácticas religiosas de otra religión, ¿está Claro. bien? O sea, no podés tener ninguna práctica o creencia fuera de las judías tradicionales, llamémoslo así. Entonces, implica esto y también implica, como dijimos, cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque primero uno se pasa de una religión a otra. Pero ¿qué pasa? A diferencia de las conversiones, y voy a tomar el Islam y el cristianismo porque son las religiones más conocidas y más comunes generalmente en donde Ujú, ocurre este proceso. Al convertirte al judaísmo te haces también parte del pueblo judío. Esto es muy, muy importante. ¿Está bien? Muy importante, porque eso no pasa en el cristianismo y no pasa en el Islam. Cuando vos te convertís al cristianismo,
sos cristiano, no importa, eras argentino, eras chileno, eras lo que sea, y te haces cristiano, punto. ujú, En el Islam lo mismo, o sea, no cambia tu pertenencia étnica o tu ciudadanía ujú, o tu nacionalidad en este caso, pero en el judaísmo sí, en el judaísmo al pasarte, al convertirte al judaísmo, ¿sí? Y esa conversión fue terminada y aprobada, en ese momento también te haces parte del pueblo judío, ujú, que es muy importante. O sea, se te empieza a contar como uno más de nuestro pueblo, que es ujú. un punto interesante eso. O sea, Claro, que porque después no se te exige no se te exige el cumplimiento de la religión a partir de ahí. no, no decís así, depende. No. Bueno, No. en caso, está bien, en caso Bueno. ortodoxo quizás sí, pero. Claro, y acá abrimos ya las cuestiones. ¿Por qué? Porque vos tenés, vamos a ir a la conversión tradicional. La conversión tradicional ortodoxa, ¿sí? En general Ujú, te implica un modo de vida ortodoxo, o sea, cuidar kasher, cuidar Shabbat, ¿sí? Cuidar todas esas cosas. eh, Pertenecer a una comunidad ortodoxa, mandar a tus hijos a un a un colegio. lugar de estudios ortodoxos, o sea, te implica todo un ecosistema, digamos, como Ujú, se usa ahora, ¿sí? De participación. Ahora, ¿qué pasa? Y acá podemos debatir, porque tengo debates con amigos también. En la teoría, Marcos, la conversión es, como se dice, no se puede volver para atrás, es irreversible. Te convertiste y se acabó, ujú, ¿ok? Y sos judío para siempre, ¿está bien? Eso es en la teoría, ¿está bien? He escuchado casos de que se han anulado, pero según la halajá, la ley religiosa judía, no se puede anular una conversión, ¿está bien? O sea, vos podés, digo, lo voy a llevar al extremo irónico, ¿no? Terminaste la conversión, hiciste la mikve, el Beit Din te dio tu teudá, tu sí, sí. certificado, sos judío, y en teoría te podés ir a festejar con un sándwich de miga de jamón y queso, en teoría, ¿está Ah, bien? claro, claro. Claro, la gente no hace eso, por supuesto, No, pero aunque no la pero vean. en teoría lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya está, cumpliste. Por eso digo, hay muy, muy pocos casos que yo conozco de anulación, ¿está bien? Que incluso es Ujú, antialágico, ¿está? Pero bueno, hay Batey Din, hay jurados que sí los pueden llegar ujú. a anular. Ahora, ¿Y ¿qué pasa? hay Sí, motivos para eso? ¿Hay motivos sí, que no predeterminados? cumplas por ejemplo, que lo hayas hecho por interés, ¿está bien? Que hayas Ah, falsificado documentos o cosas, ujú, que no cumplas con, por ejemplo, dentro de la ortodoxia, que no cumplas con la forma de vida o las prácticas ujú, ortodoxas. Sí, sí, hay motivos, ¿está bien? O sea, hay ujú. motivos prácticos, pero en la teoría no se puede. Pero lo otro que me preguntaste es, ¿qué pasa? También las corrientes liberales de la religión judía hacen conversiones, por ejemplo, los Claro, reformistas y conservadores. Los reformistas y conservadores, en este caso, son más liberales, ¿está bien? En todo su aspecto, todo el espectro. ¿Por qué? Porque los estudios son menos intensivos, la, obviamente también piden, solicitan el cuidado de ciertos preceptos, ¿está bien? Pero y la participación de la comunidad, etcétera, etcétera. ujú, Pero estas comunidades no te van a hacer como, digamos, el seguimiento, a ver si en tu casa comes kasher o si claro, tus hijos van a una escuela ortodoxa, claro. etcétera. ¿Sí? O Sí, sea, sí, sí. cuando lo pasás es mucho más liberal ahí, es mucho más tranquilo. Libre, sí, sí, Eh, sí. pero De bueno, libre albedrío, digamos. hay mucho más libertad, exactamente. O sea, vamos a decir que la gran mayoría, Marcos, la gran mayoría de los que se convierten, lo hacen por voluntad propia, porque quieren, por algún Claro, motivo claro. quieren ser parte de nosotros, del pueblo judío, de la comunidad judía. Ujú, Entonces, hay algunos que los hacen por cierto interés, ¿tá? Interés en el sentido de poder casarse con una persona judía o alguna otra cosa, pero eso son los menos de los menos, la verdad. La mayoría lo hace por voluntad propia, porque le gusta, porque le interesa, porque vio en el judaísmo algo lindo y positivo. Y ahí, como dijimos, hay mucha menos coerción en cuanto a las claro. prácticas judías. O sea, ¿Cómo es dentro entonces, del movimiento laico?
El movimiento laico es toda la concepción es distinta, Marcos, y acá entras en un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, el movimiento Sí, laico, sí. no, a ver, no entendemos, o sea, o no consideramos la palabra conversión. ¿Está bien? ¿Por qué no consideramos la palabra conversión? Porque como te dice, en la teoría de conversión es convertirse de una religión a otra. Y nosotros entendemos el judaísmo no como una religión, sino como una cultura o un pueblo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra visión de judaísmo, que es más abierta, o sea que es mucho más inclusiva, Ujú. el movimiento laico acepta como judío al hijo de padre o madre. Empecemos por ahí, hijo de padre o madre. O aquellas personas que entran en la categoría de judíos de la ley del retorno, de la ley de inmigración judía, que es muy amplia. ¿Está Ok, bien? Que la definición pero ahí ¿qué es muy pasa con amplia. aquel que quiere adherirse a través del movimiento laico? Eh, Adherir. es, es bienvenido. Yo te traje el caso más paradigmático, más común, que es en Estados Unidos. ¿Está bien? Ujú, En Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? No hablamos de conversión, hablamos de integración, ¿ok? De integración al pueblo judío o a la ujú, comunidad. No hablamos de ujú. conversión, no existe ese concepto para nosotros Ok, convertirse. ¿Está claro. bien? La integración. Entonces, por ejemplo, en las comunidades de Estados Unidos se le pide a la persona que quiera ser parte de esta comunidad, laica, humanista, como la llaman en Estados Unidos, se le pide estudios, ¿está bien? Se le pide Ujú, participación comunitaria, se le pide ciertas prácticas judías que no tienen que ver exactamente con cuidar kasher o cuidar Shabbat de la forma tradicional, sino en participar de las actividades comunitarias, festejar las festividades, ser parte de la cultura judía, ujú. sí, etcétera, O etcétera. sea, que Entonces, hay un proceso es de un integración. proceso exacto de integración, exactamente, pero no de conversión, es mucho más libre, o sea, no hay alguien que te dé el sellito, Marcos, ¿me entendés? Claro, claro, Como si en claro. los otros movimientos. Acá no hay alguien que te dé el sellito, Lo que está claro es que este proceso liberal, por llamarlo de una manera, sí. laico, tanto como el reformista o el conservador, no son reconocidos por los tribunales ortodoxos. Generalmente vamos, está muy bien. Vamos de derecha a izquierda, ¿está bien? Pero no por una cuestión política, sino por Ah, una cuestión ok. de que. Vamos a decir así. La ortodoxia, por definición, reconoce solamente sus conversiones. Ok. ¿Ok? Entonces, solamente las conversiones hechas por el rabinato o por la ortodoxia son reconocidas. Ahora, ¿qué Sea pasa? sefaradí o askenazí, eso aclaremos. Las dos, no Por hay. eso. Sí, sí, en No, digo, general. entre ellas se reconocen. Entre ellos se Una, reconoce todo el tiempo que respondan a cuestión alágica, ¿está bien? ujú, sí. Después, digamos, viene un poquito más a la izquierda, entre comillas, de nuevo, izquierda no política, los conservadores, ¿está bien? El Ujú. movimiento conservador reconoce sus propias Bueno, conversiones más las mal. ortodoxas. Mal sería que no reconozca sus propias conversiones, ¿no? Exacto, más las ortodoxas. Nos corremos un poquito más a la izquierda y están los reformistas. Los Sí. reformistas, sí, reconocen las de ellos, la de los conservadores y la de los ortodoxos. Ajá, ok. Y los laicos reconocen todas, Ujú. cualquiera. Bueno, que Es los decir, laicos no hablan de conversión. no, Najón, pero si alguien la pasó, Claro. ¿entendés? Ya está Por cualquiera de los integrado. movimientos, por cualquiera de los movimientos, ya por definición es judío. Ok, está ¿Entendés? No integrado. hace falta nada más. Ahora, ese proceso, como vos decís, de derecha a izquierda, al revés no existe. Al revés no existe. No existe. Exactamente. Ok. O O sea, sea, de uno izquierda a no va a derecha no reconocer. puede ir. Perfecto. Exacto. Por ejemplo, los Bueno. conservadores no reconocen a los reformistas ni a los laicos. Los Ujú. reformistas no reconocen a los laicos. ¿Te entendés? Sí. O sea, es Ujú. así. Está bien. Está De bien. derecha a izquierda va, exactamente. Bueno, bueno, Sí. bárbaro, que yo creo que es un muy lindo punto, muy bien aclarado, y Ah, que queda bastante zanjado el tema de por lo menos de saber cómo es. Todavía no entramos en el proceso que cada uno requiere, sino por arriba, digamos, pero creo que está bastante claro. El más exigente es
el ortodoxo, que no reconoce a otros, y después de ahí ya se van liberalizando o haciendo más, menos Estricto. exigentes o menos estrictos, exacto. Bueno, Exacto, bárbaro. exactamente. Bueno, Sí, creo que tenemos el tema conversión zanjado. Doctor, la total. verdad que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, reconozco, bueno, la verdad que debo reconocer más cosas, ¿no? Pero en este caso, claro, en este caso me da usted desasnado del tema de muchos temas chiquitos, pero fundamentalmente el tema laico, porque yo no sabía que en el movimiento laico no existía la conversión, sino la integración. Y me parece Es, una cosa interesantísima de saber. me alegro Interesantísima de mucho. saber. Siempre está Bárbaro. bueno aprender algo más, un poquito más. Así es. Bueno, Total. espero que haya sido también esclarecedor para todos los que nos están escuchando. Le estoy muy Esperemos. agradecido, le deseo muy buena semana. Este, y quizás la semana que viene ya estamos en la misma tierra, si Dios Amén, quiere. amén. Que Sí, tengamos una semana buena, tranquila, sí, sí, y viendo el regreso de los secuestrados, sí, con así la es, esperanza de siempre. fundamentalmente eso. Esperemos ya que por fin, habiendo terminado esta terrible lucha y encarnizada lucha que pasaron, que ya por fin se pueda dedicar de lleno todas las fuerzas a terminar con eso. Amén, amén. Buena semana, Andy. Gracias. Shabuatov, buena semana, Marcos, a vos y a todos. Chao. Shabuatov. El doctor Andy Faur ha pasado por aquí por Radio Nadaria. Un lujo, como siempre, como siempre. Gracias.